usando el servidor. Creo que en la última clase estuvimos hablando un poco acerca de la configuración de los DNS y llegamos al punto en donde podíamos resolver ya las direcciones o los dominios que habíamos configurado. Y la idea de ahora, bueno, es primero explorar un poco cómo funciona la parte de la configuración de los dominios y cómo podemos extraer cierta información de ellos. Y luego vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos configurar Apache para que pueda soportar los dominios. Ya hemos visto en las clases anteriores en PHP, vimos cómo configurar Apache, lo instalamos y ya sabemos que hay una carpeta en común donde llega toda la información, eso ya lo hemos visto. La idea ahora es ver cómo podemos o qué configuraciones podemos hacer para que Apache se comporte de tal manera que pueda, en ese caso, mostrarnos dos dominios de manera simultánea y mostrándonos, por supuesto, aplicaciones diferentes. Bien, lo primero que vamos a hacer es que, como en la semana pasada, vimos que había un archivo que se configura automáticamente cada vez que cambiamos o que en ese caso se conecta a la máquina. Hay un servicio de HCP que está constantemente consultando sobre los servidores DNS y en este caso siempre le asigna el servidor DNS de la máquina local. Entonces se lo vamos a cambiar para que podamos seguir realizando las pruebas que teníamos hasta la semana pasada. Entonces entramos ahí a ese archivo y ya sabemos que lo que vamos a hacer es que al final, en lugar de que diga 127.0.0.53, le vamos a poner en ese caso 1 para que resuelva a la misma computadora con la cual estamos trabajando. De ahí presionamos Control O y Control X y ya podemos realizar la prueba. La semana pasada vimos de que, por ejemplo, si yo escribía ping virtual.unicaes.edu.sv, que era el que habíamos configurado, nos resolvía automáticamente a la IP 10.0.2.15. Y si en lugar de virtual escribíamos system, entonces este nos resolvía a la 10.0.2.16. Entonces hasta ahí vimos que ya el proceso de resolución de dominios funciona, porque básicamente esta petición la está haciendo a nuestro servidor actual y él le devuelve la IP a la que puede en ese caso empezar a resolverlo. Pero de los DNS podemos consultarlos de diferentes maneras. Hay un comando que se llama nslookup, que ese comando también hace exactamente lo mismo. Le podemos poner virtual.unicaes.edu.sv y ese comando nslookup lo que va a hacer en ese caso es mostrarnos información del dominio que acabamos de apuntar. Básicamente lo que nos dice es la IP a la que se encuentra situado, que es la 10.0.2.15. No hace nada extraordinario. Quizás lo bueno de todo esto es que ahora que yo ya sé en ese caso cuál es la IP, pues yo le puedo decir ahora resuélveme la 10.0.2.15. Entonces puedo hacer el proceso inverso. ¿Se acuerdan que esa es la idea de los servidores DNS? Que pueda resolver nombres de dominio y transformarlos en IP o devolverme una IP, o por el contrario puede enviarle una IP y que esta me pueda devolver el dominio al cual esta se encuentra en este caso apuntando. Entonces, si se dan cuenta, ahí me dice que la 10.0.2.15 apunta al dominio virtual.unicaes.edu.sv. Si por el contrario le decimos o le preguntamos por la 16 nos dice que apunta al dominio system. Ahí aparece 2010.inades.arpa porque no le agregamos en la base de datos, no le agregamos el nombre completo, solo le pusimos system. Pero básicamente ya resuelve hacia ese dominio. Entonces ya sabemos nosotros, con las IPs podemos averiguar cuál es el nombre del dominio que se está apuntando sobre ese IP. Pero no solamente podemos diagnosticar los dominios haciendo uso del comando nslookup. Les estoy dando estos comandos porque cuando ustedes estén trabajando con nombres de dominio, estos son los comandos que vamos a ver al terminal.
Esto lo pueden hacer desde la web. Creo que hay un sitio que se llama nslookup.com, creo, o .org, algo así, donde ustedes pueden escribir esos mismos parámetros y les va a dar información. Pero si no contamos con un navegador y queremos, en ese caso, conocer nuestras propias herramientas, entonces desde la terminal, esta es la forma en cual nosotros la vamos a resolver. Creo que ese comando es similar en PowerShell, o debería de ser similar en PowerShell en el caso de Linux. Pero bueno, además de este comando, hay otro comando que se llama dig. Yo le puedo poner dig y, por ejemplo, le puedo poner virtual.unicaes.edu.sv. Este comando, a diferencia del nslookup, me puede dar todavía mayor información que probablemente nos pueda servir a nosotros para poder de igual manera diagnosticar si nuestros dominios están funcionando. Recuérdense que, por ejemplo, si ustedes compran un dominio en Godaddy, por darles un ejemplo, ustedes van a ir a configurarlo y le van a decir, este dominio debe apuntar a tal IP. Pero ¿cómo estamos seguros que realmente funciona? Pues la forma de saberlo es utilizando el comando dig, el comando nslookup, el comando ping. Son los comandos que normalmente vamos a estar usando para realizar diagnóstico. Y créanme que con este podemos descubrir un montón de cosas. Veamos, por ejemplo, qué nos dice de este. De este nos dice que en ese caso la dirección que acabamos de generar, que es virtual.unicaes.edu.sv, tiene un parámetro, un appointment a la 10.0.2.15, que es en ese caso la IP a la que se encuentra apuntando. Y nos da otra cantidad de información, como por ejemplo si hubieron errores, si hubo algún problema al momento de hacer la consulta. Estos son como estadísticas que genera en ese caso la parte del dominio. Pero no solamente podemos averiguar esa información, eso nos da de manera predeterminada la IP a la que apunta. Pero por ejemplo, yo puedo decirle que de ese virtual.unicaes.edu.sv me dé los name server. El NS son los name server, o el nombre del servidor donde está configurado ese dominio. Y van a notar que aquí me dice que ese servidor está configurado en unicaes.edu.sv. Por ahí tiene configurado un virtual.unicaes.edu.sv y un admin.unicaes.edu.sv. Si lo hiciéramos directamente solo con la parte del dominio principal, o sea, solamente le pusiéramos Unicaes, van a notar que ahí Unicaes dice que está apuntando o está configurado en un name server que se llama virtual.unicaes.edu.sv, y ese virtual.unicaes.edu.sv apunta a la dirección 10.0.2.15. Eso significa de que este es mi dominio, mi servidor de dominios, y que ese está configurado sobre esta IP. Entonces con esto me puedo dar cuenta de ese tipo de información. Adicional a esa información, que es el name server o el nombre del dominio, también puedo obtener otros datos, como por ejemplo le puedo preguntar cuál es el dominio de correo. Si ustedes le ponen espacio unicaes.edu.sv y le agregan mx, van a notar que aquí yo puedo examinar y puedo deducir los correos son mail2.unicaes.edu.sv y mail.unicaes.edu.sv. Entonces esos son en ese caso los dominios o los correos a los cuales, o los dominios a los cuales está apuntando en ese caso el servidor que nosotros acabamos de configurar. Y alguien podría decir, pero ¿y eso para qué me puede servir? ¿Qué puedo investigar con eso? Pues los hackers o los ciberdelincuentes, por ejemplo, una de las técnicas que utilizan es examinar los dominios. Si yo tengo, por ejemplo, un católica, puedo ir a investigar de ese católica, puedo empezar a indagar de ese católica si tiene correos, si tiene servidor de correo electrónico. Si ya sé cuál es el servidor de correo electrónico y sé, por ejemplo, la IP a la que apunta, puedo empezar a averiguar, por ejemplo, cuál es el servidor de correo que están usando. Si tienen, por ejemplo, algún servidor de correo que pueda tener alguna vulnerabilidad, ya lo puedo empezar a explotar. Entonces, esa información de hecho es pública. Lo que nosotros hacemos
no es ilegal, sino que esa información es pública. Entonces, en base a eso, pues nosotros podemos extraer información. Incluso, ¿se acuerdan que configuramos un CNAME? Yo también puedo investigar cuáles son los CNAME que tenemos configurados. Había uno que apuntaba a virtual.unicades.edu.sb, entonces ese es el que tenemos configurado yo. Creo que ese se lo pusimos a virtual. Déjenme ver. Vamos a agregar aquí virtual. Punto. Sí, lo mismo nos va a dar. Es el nombre del dominio al que está apuntando. Ahora, como siempre, ¿para qué nos puede servir? Ahorita pues lo hemos hecho solo con el servidor de dominio que acabamos de configurar. Hagámoselo. Díganme algún nombre de dominio que quisieran que examináramos. Que revisáramos. ¿Algún dominio que quisieran que empezáramos a ver o indagar? Probamos con el de la universidad. ¿Sí? Veamos primero la universidad, católica.edu.sv. ¿Okay? Con eso, ¿qué vamos a averiguar? ¿Cuál es la IP pública de la universidad? Dice que la de la universidad apunta a la IP 138.94.246.67. Hay un servicio en internet de geolocalización a través de IP, en lo que ustedes le pueden, por ejemplo, proporcionar ese número de IP y les dice a qué país pertenece. Entonces, con eso yo podría suministrar en esa dirección IP, podría suministrar esta información y yo podría saber en qué lugar están alojados los servidores. Si están alojados, por ejemplo, aquí en la universidad o están en el extranjero, por ejemplo. ¿Qué más podemos averiguar de la universidad? Ah, bueno, ya sé que el dominio es católica.edu.sb. Entonces, averigüemos cuál es el correo electrónico o dónde se alojan los correos electrónicos. Si ustedes le ponen MX, van a notar que la universidad apunta todos sus correos electrónicos a google.com. Por eso es que sus correos electrónicos los pueden revisar directamente desde la página de Gmail. En Gmail podemos ver dónde están alojados esos correos electrónicos. Eso, como les dije, es público. Con eso podemos decir, bueno, pues en teoría pues están protegidos porque pues no vamos a atacar Gmail. Gmail tiene o invierte en esa parte de la seguridad. También puedo investigar, por ejemplo, cuáles son los name server o cuál es el nombre dónde está configurado en este caso el dominio católica.edu.sb. Y se van a dar cuenta que el name server es lti2.católica.edu.sb y lti.católica.edu.sb. Y estos apuntan a la 138.94.246.90. Creo que esos probablemente sean de aquí de la universidad. ¿Se imaginan cuánto sabemos ya de la universidad? Sabemos que sus correos están en Gmail. Sabemos que sus nombres de dominio o name server están configurados en ese LTI. Sabemos además, bueno, hay otros parámetros que podemos investigar. Le podemos colocar aquí TXT. Ese TXT, cuando ustedes le colocan así TXT, lo que hace es darle unas entradas propias de Católica, en donde pueden encontrar, por ejemplo, esos datos de configuración. Esta es una API de configuración para que puedan incluirse en los correos de Gmail. Entonces es como una firma. Entonces ya esa firma de igual manera es como pública, ya la podemos investigar. Entonces varias cosas que estamos averiguando propiamente de la universidad. ¿Qué más podemos averiguar? Si tienen configurado un CNAME. Vamos a ver si tienen configurado un CNAME. Al parecer no tienen configurado ningún CNAME. Por lo general el CNAME configura en el www.católica.edu.sb. A no ser que le pongamos www. Vamos a ver. No. Otra cosa que podemos hacer
hay un parámetro que se llama así tracer, que también es de la parte de los dominios. Si ustedes le dan enter, perdón, es trace, si ustedes le dan enter, lo que hace es que les da un trazo sobre la ruta que utilizó para llegar al dominio principal. Ese más trace les dice que originalmente pasó por todos estos nombres de dominio, pasó por el rootserver.net, pasó por todas estas rutas y al final incluso les da un tiempo de respuesta de cada uno de ellos. Este es como un sendname, creo yo. Vean, hay algunos que no responden. Ese es como para mandar una traza. Empieza a verificar cuántos saltos tiene que dar para llegar al servidor de dominio de la Universidad Católica. Entonces el último debería de ser ahí, el de la universidad. Vean que visita todos esos sitios. Va hasta Brasil, va a red.sv, que ese creo que es el de aquí. Todavía aquí se queda esperando. Y hasta entonces llega a lti.católica.edu.cb. En toda esa traza, llegaron a sacar, en toda esa traza se tardó 141 milésimas de segundo para llegar hasta ahí. Entonces, ese es como que ustedes le hagan un ping y empiecen a revisar de qué servidor a qué servidor ha hecho saltos para llegar justamente al servidor que tenemos configurados. Toda esa ruta es la que tuvo que seguir para resolver en ese caso ese dominio. ¿Preguntas? ¿Se imaginan todo lo que pueden hacer con el div? Es un comando muy útil principalmente para rastreo de dominios. Si alguna vez les toca trabajar en ese puesto, se le conoce como, por lo general, como la parte de infraestructura, los que se encargan de configurar servidores, configurar IPs, servidores de dominio, etcétera, etcétera. Van a tener que conocer acerca de cómo resolver esos problemas. Los problemas con dominios es muy común. Es muy común que, por ejemplo, compramos en un sitio cualquiera. Imagínense que lo queremos registrar en SBNet, que sería el registro de dominios en El Salvador. Pues de igual manera ellos nos van a pedir cierta información y nosotros tenemos que estar como claros de qué es lo que le vamos a proporcionar. Y adicional a eso, cuando ya esté resuelto, pues le vamos a tener que hacer un proceso de rastreo para saber si realmente está resolviendo. Eso lo hemos hecho con la universidad. Por curiosidad vamos a investigar, digamos, siman.com. Según eso, siman.com apunta a la 45.60.64.218. Con eso ya me dice que no están en El Salvador. Esa IP de Siman no es de El Salvador. Son de algún lugar fuera del país. Además de eso, podemos investigar, por ejemplo, los correos electrónicos. Vean que ellos tienen su propio servidor de correos. Se llama siman.com.mail.proteccion.outlook.com. Entonces, con eso podríamos averiguar la IP o el dominio. Con el dominio suficiente y podríamos empezar a investigar algunas cosas. No les estoy incitando a que lo hagan, ¿okay? Es solamente para que sepan cómo se puede integrar, ¿okay? O cómo se puede de alguna manera proteger. Por eso es que dicen que cuando uno publica algo en internet y hace todo el proceso de suministrar la información, pues en internet nada es oculto, todo es posible poderlo visualizar. De alguna manera vamos encontrando cierta información, vulnerabilidades, y al final de cuentas podemos rastrear esos datos. Con eso, por ejemplo, que acabamos de encontrar ahorita, podemos investigar hasta quién es el dueño del dominio. Si ellos no han pagado por proteger esa información, podemos investigar quién es el dueño y probablemente les pueda dar información sensible de esa persona. Entonces, esas son cosas que hacemos generalmente con los nombres de dominios. Y ese ejercicio lo pueden hacer con cualquiera. Pueden probar con otras universidades, pueden probar con instituciones de gobierno, con cualquiera que ustedes quieran, y se van a dar cuenta cuál es su IP, cuáles son sus
servidores. Por ejemplo, este Simán, no sé si tiene configurado algunos parámetros de configuración. Si tiene un montón, vean. Estos TXT me dan algunas cosas, como por ejemplo ellos se han dado cuenta que cuando ustedes revisan algo en Facebook, en Simán, automáticamente le están saliendo anuncios en Facebook. Significa que porque están suscritos a ese servicio. ¿Vean? Aquí hay una verificación de dominio y con esto ellos hacen ese proceso de inscripción. Así que de ahí podemos deducir, bueno, ellos utilizan rastreo de comportamiento de los usuarios a través de Facebook. Entonces, muchas cosas podemos investigar. Si les gusta eso de la seguridad, no le voy a dar publicidad a la universidad, pero hay una carrera aquí en la universidad que se llama Seguridad Informática. Y ahí aprenden mucho acerca de la consola, el cubrimiento de dominios, cómo se puede en este caso extraer información sensible. Hay herramientas que hacen este proceso automático. Ustedes solo escriben la herramienta y les va a dar toda la información. La cuestión es que hay que leer o interpretar o aprender a interpretar esa información. Y esto que ustedes hacen acá de encontrar vulnerabilidades, pues es lo que normalmente llega a las empresas y les dicen que tienen ese pequeño agujero, tienen que taparlo. ¿Okay? De ahí se puede sacar un montón de cosas. Pueden sacar incluso cuál es la versión del sistema operativo que tienen instalado, qué lenguaje de programación están utilizando, qué librerías están utilizando, si tienen carpetas ocultas. Pueden sacar un montón de datos solamente con ir excavando, digamos, o ir averiguando cierta información, empezando por el dominio. Bien, pero veamos ahora la parte nuestra. Ya tenemos configurado dos dominios, uno que se llama virtual.unicade.sb y otro que se llama system. Nuestro objetivo ahora es que cuando apuntemos a ambos dominios, los pongamos desde el navegador, en el navegador podamos observar de manera automática, podemos observar una aplicación u otra. Imagínense que por ejemplo con Virtual tenemos instalado una plataforma, tenemos instalado Moodle por ejemplo, y con System tenemos instalados el sistema de notas, así como funciona aquí. Por ejemplo, ustedes cuando entran a la plataforma de Moodle, ponen plataforma.católica.edu.sb. Cuando quieren entrar a registro académico, creo que le ponen registroacadémico.católica.edu.sb. Aparecen dos plataformas o dos programas diferentes y pueden estar en el mismo servidor. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Lo primero que vamos a realizar es pues la instalación de Apache. Como aquí es fácil, solamente le ponemos sudo apt install Apache 2. Ese lo instala súper rápido, así que si le damos, ahí nos pregunta, le damos yes y empieza a hacer el proceso de instalación. No se tarda mucho tiempo, así que ese no vamos a tardar aquí un par de minutos, sino que es cuestión de segundos. Ya se lo instaló. Ese es rapidísimo. Bien, ya que tenemos instalado Apache, ahora vamos a ver cómo se encuentra su estado. Se le vamos a poner un sudo systemctl status y le ponemos Apache 2. Si le damos enter, pues ahí lo que van a ver es que en este caso Apache ya se encuentra corriendo. O sea, aquí ya nos aparece el estado enable y nos aparece en verdecito donde dice activo. Eso quiere decir que el sistema ya se ha instalado, el sistema ya está corriendo y está esperando peticiones. Pregunta del examen. ¿Cuál es el puerto que utiliza Apache? ¿El puerto? El 22 es de SSH. No. Anda cerca, pero no. Puede utilizar dos por defecto. No significa que obligatoriamente vamos a utilizar eso. Puede utilizar dos. El
El 80 utiliza por defecto, solo que acuérdense que el puerto 80 es el puerto no seguro, o sea, el puerto HTTP. El puerto seguro es el puerto 443, el que utiliza el protocolo HTTPS. ¿Okay? Ese es el puerto. Entonces ahorita el puerto que está usando es el puerto 80. Entonces si revisamos, aquí le damos el 2.q, ya se sale. El ciclo pasado, pues lo que hacíamos es que nos íbamos al navegador y desde el navegador escribíamos la IP y ahí revisamos si está instalado. Pues como ahorita no estamos practicando con el navegador, sino que estamos desde la consola, pues lo que vamos a hacer ahora es utilizar un navegador, si lo queremos ver así, o una forma de revisar un sitio web desde la consola. Realmente no es un navegador web, porque hay uno de la consola y ustedes lo pueden instalar y les da hasta los hipervínculos y ustedes pueden ir navegando con el teclado. Pero este lo que hace es hacer una petición HTTP al puerto específico y les devuelve, por supuesto, en este caso la información. Si esto funcionó y yo le pongo cur localhost, me debería devolver algo. Si eso funciona es porque tenemos instalado Apache. Lógicamente me devuelve código HTML. O sea, ya no voy a ver yo la página bonita con imágenes como la muestra en ese caso Apache. Lo que voy a ver es código HTML. Acuérdense que quien se encarga de dibujar en la página es el navegador. El navegador lo que recibe es lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Pero el navegador con esa información empieza a construir el sitio web. O sea, él es el que se encarga de interpretar lo que nosotros le enviamos desde el servidor. Al final el servidor lo que envía es esto, este código HTML. Entonces con eso ya vimos que pues sí, tenemos funcionando la parte del servidor. Ahora, como ya tenemos funcionando el servidor, ya sabemos que está en el puerto 80, pero no sabemos si ese puerto está disponible. Creo que lo vimos, no sé si lo vimos al principio. Hay una utilidad que es la parte del firewall que tiene Ubuntu, que se llama UFW. Ustedes le pueden poner UFW status. Sí, ya lo tenemos activo. UFW status, y ahí nos dice que el único puerto que está disponible en este caso es el puerto 22. Significa de que si ustedes se van ahorita al navegador, eso tienen que considerarlo. Si ustedes se van al navegador de su computadora y escriben la IP de su máquina, lo que va a suceder es que no les va a mostrar nada, porque el puerto se encuentra cerrado. O sea, uno cuando instala, por ejemplo, Apache y en un servidor en la nube, lo instala y lo deja funcionando y luego se va al navegador e intenta entrar con la IP, se da cuenta que no funciona y uno dice, pues se sabe que hice mal o algo me equivoqué, y va al servidor y revisa que el servidor sí está corriendo. Pero ¿quién lo está bloqueando? Lo está bloqueando el firewall. Entonces ustedes tienen que empezar a buscar posibilidades. Ya tengo listo el servidor está corriendo, ¿qué podría estarlo bloqueando? Pues un firewall. Entonces, ¿cómo hacemos para agregarlo? Hay una manera de listar las aplicaciones que yo puedo habilitar con UFW. Le puedo poner UFW y le puedo poner app-list, y eso me va a dar el listado de aplicaciones que tengo disponibles para poderlas habilitar. Si no me puedo el puerto, puedo utilizar en ese caso el nombre de la aplicación, y si se dan cuenta ahí está Apache, que es nada más el puerto 80, está Apache Full, que es habilitar el puerto 80 y el puerto 443, y está solamente Apache Security, que me permite habilitar solo el puerto 443. El PIN 9 es, en este caso, el puerto del servidor DNS. Si yo quiero utilizar mi máquina como servidor DNS, entonces lo haría a través del PIN 9. Y el OpenSSH, pues el puerto 22. Quiero aclarar una cosa. Lo vamos a detener un ratito acá. Este puerto, que es el puerto PIN 9, es el puerto 53, creo yo, 52, algo así. Vean, si yo quisiera que mi máquina anfitrión, o sea, su anfitrión es la máquina que ustedes tienen donde está Windows. Si ustedes quisieran que la máquina Windows utilizara como servidor DNS su máquina virtual, ¿qué tendrían que hacer en Windows?
Ustedes en Windows le configuran sus DNS, supongo que todos utilizan o los de Google o los otros son los 1.1.1.1, cualquiera de esos. Pero si yo necesito, por ejemplo, decirle ahora, no, vas a utilizar la IP de mi máquina es la 192.168.56.6. Vas a utilizar ahora ese dominio. ¿Qué es lo que tengo que hacer en Windows? ¿Alguna vez han cambiado los DNS de su máquina? No. En su máquina, si ustedes se van a la parte de donde está la red y buscan la sección donde se encuentran los adaptadores de red, ustedes ahí le pueden dar clic derecho y le dan propiedades y ahí pueden ir a configurar el protocolo de TCP/IP. Ahí le ponen, por ejemplo, ahí está DNS primario y DNS secundario. Voy a mostrar la ventanita, tal vez se les hace conocida. Bien, básicamente es esto. ¿Cómo vamos a cambiar la dirección IP? Ustedes lo que tienen que hacer es irse al botón inicio, se van a configuración, se van a red de internet y por ahí van a encontrar una parte donde están los Ethernet y los Wi-Fi. Seleccionan administrar, dice, le dan editar y le dan asignación de IP. Básicamente aquí les va apareciendo la información. Luego ahí les dice, si usted decide cambiar la dirección IP a IPv4, le pone la dirección IP, la máscara y la puerta de enlace. Lo que quiero que vean es la ventanita que les va a aparecer. Esto es en Mac. Aparece la ventanita. Yo quiero que vean la parte de la ventanita para que tal vez se acuerden dónde es que se cambia. Es justo esta ventanita que les tendría que aparecer. Entonces aquí, ¿qué es lo que ustedes escriben? Digitan la IP local, si no necesitan IP local, lo dejan como obtener IP automáticamente, pero aquí están los DNS. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En esta parte yo tendría que poner la dirección IP de mi servidor DNS. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada vez que ustedes en el navegador escriban una IP, lo que va a hacer es ir a utilizar este servidor DNS. ¿Okay? Ahora, esto tiene consecuencias porque es muy probable que si ustedes, por ejemplo, lo hacen ahorita, se queden sin internet, porque vayan a resolver solo a ese servidor. Entonces, es probable que suceda ese problema. Pero básicamente, esa es la configuración que ustedes deben de realizar. Sigamos viendo ahora la parte de la consola. Y les decía, esa es la lista de aplicaciones que necesito o que puedo en ese caso, que puedo habilitar. Entonces, ahora lo que yo necesito es permitirlo. Como vamos a abrir el puerto, entonces le vamos a poner sudo ufw allow y le vamos a decir que permita, en ese caso, la aplicación que sería Apache.
Esto lo ponemos entre comillas. Con eso le estamos diciendo de que nos deje abierto o esté disponible el puerto 80 para que podamos recibir peticiones desde ese puerto. Entonces si ahora le damos enter, dice que la regla ya se agregó. Y si ahora ustedes le ponen sudo ufw status, van a notar que ahora ya aparece el puerto 22 que ya teníamos y también ya aparece Apache. ¿Okay? Para que nos funcione también la parte del servidor DNS, también le vamos a poner sudo ufw allow y aquí le ponemos bin 9 para que nos habilite también el puerto 50 y algo creo que es de DNS para que pueda funcionar. Con eso ya tenemos los puertos disponibles. Con eso ya podemos recibir peticiones desde afuera. Entonces si se dan cuenta ya tengo el 22, Apache y bin 9 que ahora están disponibles. ¿Okay? Bien, ahora trabajemos con la página. ¿Yo puedo borrar? Sí. ¿Dónde se alojan las páginas de Apache? ¿Cuál es la carpeta donde están los archivos de Apache? En var. Luego www.html. Eso no se les tiene que olvidar. Vean, eso es en Ubuntu. Probablemente algunas distribuciones puedan cambiar la ruta, pero casi la mayoría es como que la misma ubicación. Y acá tenemos un archivo. El archivo que tenemos es el index.html, que es el que nos está mostrando todo ese montón de contenido bien raro. Lo que necesitamos ahora es hacer que ese archivo index.html tenga el contenido nuestro. Entonces lo vamos a vaciar. Vean, yo lo voy a digitar aquí, no lo vayan a hacer ustedes, solo se lo quiero mostrar. Vean todo lo que tiene. Este es el contenido de lo que nos muestra el archivo S. Entonces, si yo lo quiero borrar, tendríamos que empezar desde abajo a borrarlo hacia arriba. ¿Okay? O usar el comando rm para eliminarlo. Pero si yo quiero vaciar el archivo, o sea, cuando nos referimos a vaciarlo es que quiero borrar su contenido, pero no borrar el nombre del archivo, o sea, siempre dejar ahí el documento, podemos utilizar un comando. Voy a ponerle acá sudo su para entrar como administrador, como root, y ahora le vamos a poner el comando cat, diagonal dev, diagonal null, el signo de mayor que, index.html. Con ese comando lo que estamos haciendo es vaciando el contenido del archivo. Ya vimos el contenido del archivo, tiene un montón de cosas. Con ese comando lo vamos a vaciar. ¿Para qué les puede servir ese comando? Más adelante les va a servir si, por ejemplo, ustedes tienen algunos archivos, unos logs. Imagínense que la máquina está generando algunos logs. Los logs son como el historial de los comandos que se están ejecutando dentro de la plataforma y quieren vaciar ese archivo log sin borrar el archivo, porque si lo borran les va a generar error Linux. Entonces lo que pueden hacer es utilizar este comando. Este comando lo que hace es dejarlo vacío. Si en ese caso acá ocupaba 10.671 caracteres, con ese ya lo vamos a dejar completamente vacío. Si le damos enter, van a notar que si ahora escribo ll, ahora el archivo ya existe, pero está con 0 bytes. Entonces ese lo que hace es vaciarlo por completo. Bien, ahora salgámonos del sudo, del root, perdón, y vamos a editar el archivo. Le ponemos sudo nano index.html. Bien,
En ese index, pues le vamos a poner todos las estructuras que ustedes ya conocen. Empieza una página web, un HTML, eso sí no se me olvida. Un HTML, después empieza el head, después el title, después cerramos el title, cerramos el head, ponemos el body y así sucesivamente. Pero no estamos en una clase de HTML, o sea, ahorita estamos viendo la parte de configuración de Apache. Así que aquí solo le vamos a poner bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica de El Salvador. Solo eso le vamos a digitar. Bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica de El Salvador. Y ahora le damos control O y enter y control X. Y ya nos guardamos un index.html. Hasta ahí estamos bien. Ahora usemos el comando curl. Le voy a poner curl localhost. Me dicen que les aparece. ¿Qué les aparece? Bienvenido. Bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica de El Salvador. O sea, ya nos aparece en este caso la información. Pero debería también funcionar con virtual. Probémoslo. Pongámosle curl virtual.nicaes.edu.sb. Voy a limpiar para que lo podamos ver. Vamos a poner curl virtual.nicaes.edu.sb. Me dicen si funciona. ¿Les aparece eso? ¿Sí? Eso aparece. ¿Por qué aparece eso? Ahí es donde tenemos que empezar a descartarlo. ¿Por qué aparece esa información? Probemos. Yo voy a probar acá. Voy a probar, por ejemplo, si le pongo el primer comando más básico, ping, si me resuelve algo. Me dice name of server desconocido o no conocido. Entonces, ¿qué significa? Que ya cambió mi servidor DNS. Entonces, puedo ir a revisar. Esto les va a servir para el examen. Puedo ir a revisar el archivo que está en etc, que se llama resolve.com. Y le voy a cambiar. Ya vean que allá tiene 53. Pues le voy a cambiar 1 por 53. Perdón, le voy a poner 1 en lugar de 53. Guardamos y cerramos. Ahora le cambian le guardan el 53, le ponen 1 y guardan. Y volvemos a probar. Le ponemos el curl virtual.nicaes.edu.sb y ya nos dice bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica de El Salvador. ¿Por qué hace eso? Porque cuando nosotros le ponemos curl virtual.nicaes.edu.sb, él viene y busca la IP. Y como la IP es la 10.0.2.15, entonces hace un curl a la 10.0.2.15 y nos devuelve eso. Pero, ¿qué pasa si en lugar de virtual le ponemos system? Me dicen qué pasa con el system. ¿Funcionó?
En el caso del system, ¿por qué no me está resolviendo el system.nicade.edu.cb? Porque este aquí IP apunta a la 0.16 y la 16 no existe. Existe la 15, que es mi máquina, pero la 16 no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque el system también apunte a la 15 para que pueda resolver. ¿Dónde cambio ¿dónde le cambio para que el system.nicade.edu.cb apunte a la 16? A la 15, perdón. ¿Se acuerdan de esa configuración? Sudo. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál es el archivo que tengo que cambiar? Estaba dentro de etc. Se llamaba bin. Y el archivo era práctica de Vero. Práctica de B. Entonces aquí le hemos puesto que system apunta a la 16, pues ahora le vamos a decir que apunte a la misma IP. Son dos dominios, pero van a apuntar al mismo servidor. Exactamente al mismo servidor. Guardamos, cerramos. Lógicamente ese cambio no va a funcionar por arte de magia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reiniciar el servicio bin 9. No, era, perdón. El que tenemos que reiniciar, sí, bin 9. Perdón, restar. Y ahí estaba. Entonces, ahora sí, si le escribo curl system.unicaes.edu.sv, me dice: bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica de Salvador. Si no funciona, ya saben que quiere buscar el resolve, y hay que modificarlo porque probablemente se actualizó. Entonces ahora ambos apuntan al mismo lugar. Ambos resuelven, tanto el system como el virtual, resuelven la misma ubicación, resuelven el mismo archivo. Pero no es ese la idea. La idea es que uno resuelva una cosa y otro resuelva otra. Porque si resuelven lo mismo, pues ¿cuál va a ser el objetivo de tener dos dominios en el mismo lugar? Necesitamos que ambas cosas resuelvan en un lugar distinto. Entonces vamos a regresar a una carpeta y nos vamos a crear aquí un directorio que se va a llamar system. Regresamos a una carpeta y nos vamos a crear ese directorio. En ese directorio vamos a poner el nuevo archivo que debería demostrar. Necesitamos permiso de sudo. Le vamos a poner sudo. Ahora, este directorio que acabamos de crear, su usuario propietario es root y el grupo propietario es root. Si lo dejamos así, vamos a tener que estar escribiendo sudo por cada archivo que vayamos a modificar. ¿Cómo hago para cambiarle el usuario propietario? ¿CH? ¿CH?
el usuario propietario. SH. El usuario propietario. chmod es para los permisos. SH. CHO. Entonces, ¿qué le vamos a decir con el CHO? Le vamos a decir que con "-r", que sea recursivo, ahí le podríamos colocar católica, dos puntos católica. Pero si ustedes quieren hacer un poquito más profesionales, digamos, puede usar variables del sistema. Si yo pongo, por ejemplo, $user, lo que estoy haciendo es que estoy usando o le estoy diciendo que utilice el usuario con el cual estoy logueado. El usuario con el cual estamos logueados en ese momento es el usuario católica, por lo tanto va a decir, ahí básicamente dice que le dé permisos de usuario propietario y usuario y grupo propietario con el usuario católica. Esto le falta el sudo. ¿A quién se lo vamos a aplicar? Se lo vamos a aplicar a la carpeta var www.system. También le vamos a cambiar los permisos. Ahora sí, los permisos son con chmod. Ponemos "-r", 755, lo van a hacer los permisos que le vamos a aplicar siempre a la carpeta var www.system. Y ahora sí, ya podemos entrar a System. En System ya tenemos que el usuario propietario, bueno, de hecho si revisamos antes, van a ver que el usuario propietario es católica, por lo tanto ya no tengo que estar escribiendo sudo para crearme los archivos. Ya me puedo crear un index. Ya me puedo crear el index.html. El 7, parece que el 7 son permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario propietario, permisos de solo lectura y ejecución para el grupo propietario y para los otros usuarios. Son esos permisos que están acá. Es lectura, escritura y ejecución para el usuario propietario, que sería en este caso católica. Para los del grupo tiene permisos de lectura y de ejecución. Y para cualquier otro usuario, permisos de lectura y ejecución. Con eso protegemos la carpeta de tal manera que no cualquiera pueda llegar y modificar los datos más que el usuario propietario. Pero si le damos la alternativa a que Apache los pueda leer. Bien, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a ponerle aquí con asteriscos, le vamos a poner bien para que lo podamos diferenciar. Bienvenidos al sistema de notas. Dice para diferenciar, tenemos system y tenemos el virtual principal. Y ahora solo le damos control O, Enter, control X. Hasta ahí todo bien. La cuestión es de que si vuelvo a colocar curl system.unicae.2.cb va a seguir apareciendo lo mismo. Porque pues he creado la carpeta, pues he creado la parte del archivo que voy a mostrar, pero no he creado la parte de la configuración. ¿Dónde hacemos la parte de la configuración? En el caso de Apache, que si voy a usar sudo, en el caso de Apache lo tenemos que hacer dentro de la carpeta etc, dentro de la carpeta Apache 2. Ahí hay una carpeta que se llama Sites Available.
en esa carpeta de Sites Available, yo voy a configurar todos los dominios que van a apuntar hacia el servidor. Por eso se llama Sites Available. Entonces ahí vamos a colocar nombres de dominios que van a apuntar directamente hacia nuestro servidor. Entonces vamos a configurarnos un system.com. Y en ese archivo pues nos vamos a escribir la configuración. ¿Qué es lo que vamos a configurar acá? Para Apache eso se le conocen como virtual host. Vamos a decirle que vamos a configurar un virtual host para cualquier petición que venga desde el puerto 80. Cualquier petición que venga desde el puerto 80 le vamos a configurar una entrada de dominio. Vamos a poner aquí un correo webmaster@localhost. Ahí puede ir cualquier correo electrónico. Vamos a ponerle un server name. El server name va a ser system.unicaes.edu.sb. En esa le estoy diciendo que el servidor que va a recibir o el servidor al que voy a redireccionar la petición se llama system.unicaes.edu.sb. ¿Okay? También le configuramos un server alias, que en este caso sigue siendo el system.unicaes.edu.sv, y le vamos a decir dónde se encuentran los archivos que va a devolver. Los archivos están dentro de var www y se llama la carpeta system. Ahí se encuentra el directorio, o sea que la original apunta a var www html. Esta nueva va a apuntar a var www system. Son dos carpetas diferentes. Y luego abajo ya le vamos a colocar unos parámetros de configuración, como por ejemplo el registro de logs, donde queremos que se registren los logs. Vamos a utilizar una variable de entorno que es la variable Apache log dir. O sea, ella internamente almacena cuál es la ruta, y a esa le vamos a decir que el archivo se va a llamar error.system.log. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, si nuestro sitio en algún punto dado genera un error de PHP, imagínense que hemos configurado PHP, entonces automáticamente va a colocar una entrada o coloca un registro en ese archivo, y puedo yo ir a revisar después cuáles son los errores que me está generando. También voy a poner un custom log, y a este es custom log, y a este le vamos a poner siempre Apache-log-dir diagonal, y este se va a llamar access.system.log combine. Ese archivo va a hacer un registro de cada petición que recibe el servidor. Con ese archivo ustedes ya en producción, por ejemplo, si este sitio lo mandamos a producción, nos vamos a dar cuenta quiénes están intentando conectarse. Entonces, si ustedes están recibiendo peticiones de países como China, Rusia o cualquier otro lugar, pues ahí van a averiguar cuál es la IP. O sea, en ese archivo les va a decir cuál es la IP. Ya con eso ustedes pueden indagar si los están atacando. O, por ejemplo, si hay algún IP que está enviando demasiadas peticiones, con ese allow ustedes pueden deducir que alguien los está intentando, les está intentando botar el servidor. Esas son todas las configuraciones. De ahí solamente le ponemos acá, cerramos el virtual
host. Y listo. Solo hay que revisar que igual no nos hemos equivocado en una coma, en un punto, en una línea, en letras mayúsculas o minúsculas. Si hay algo que está mal escrito, pues nos va a generar algún tipo de error cuando ya lo vayamos a revisar. Pero básicamente eso es todo lo que contiene el archivo de configuración. Lo interesante, o las dos entradas más importantes acá son esta, que es el dominio que voy a configurar. O sea, toda petición que llegue por system.unicades.edu.cb se va a ir directamente a buscar archivos a var www.system. Y así puedo crear otro dominio con otra carpeta y como nosotros querramos configurar nuestro servidor. Con eso listo, ya lo podemos guardar, le damos control O y enter y con control X nos salimos. Ahora, igual mágicamente funciona. O sea, tenemos que aplicar esas configuraciones. Control O, lo guardamos, control X. ¿Cómo hacemos para decirle a Apache que ahora ese archivo ya va a estar disponible? Hay un comando que se llama sudo a2, se llama insights y le vamos a decir system.conf. Con eso le estamos diciendo a Apache que debe de habilitar ese dominio que acabamos de crear. O sea, el dominio que o la configuración que acabamos de hacer la debe cargar. O sea, por eso le ponemos a2 inside system.conf. Y antes que cualquier otra cosa suceda, porque aquí ya lo hace, y nos dice si quiere que se active, póngale system.reload apache 2 y ya debería funcionar. Pero antes de aplicarlo y botar el servicio, hay que revisar si realmente está bien configurado. Y Apache tiene un comando que se llama Apache ctl config test, que se encarga de verificar si realmente configuramos todo de manera correcta. Si ese no nos da error, o sea, si no nos equivocamos en una letra, un espacio, una coma o cualquier cosa, nos va a decir OK y entonces ya podemos seguir trabajando. Y ahí dice sintaxis OK. Todo le digo OK. No se equivocaron en una coma. Bueno, no tenía comas. Le pusieron alguna coma. Como ya funciona, pues ahora ya lo puedo reiniciar. Ya lo puedo reiniciar. Y ya funciona. O sea, ya nos dice nos dice que la sintaxis está OK. Y la prueba de juego. Ponemos cur system.unicaes.edu.sb. Bueno, ahorita hay que cambiar otra vez el resolve. Este resolve de nuevo está en 53. Hay que ponerlo en 1. Y ahora sí, si le ponemos cur, vean, dice bienvenidos al sistema de notas. Y si le ponemos virtual, dice bienvenidos al sitio de la Universidad Católica de El Salvador. Entonces, con el mismo servidor estamos resolviendo dos sistemas diferentes. Uno podría ser Moodle y otro podría ser el sistema de notas, por ejemplo, y así podría configurar un tercero con otro sistema en el mismo servidor. El mismo servidor podría ser útil para varias partes. Ustedes, por ejemplo, podrían tener un modelo de negocios. Imagínense que tienen 3, 4, 5 clientes y le van a vender un sistema de cualquier cosa, un sistema de recursos humanos, por ejemplo, pero ustedes le van a vender por servicio, supónganse. Entonces, que por servicio significa de que el usuario le va a estar pagando mensualmente cierta cantidad de dinero por tener alojado sus datos en sus servidores. La cuestión
una configuración diferente. Entonces vamos a tener varias empresas en un mismo servidor. Y así pueden seguir configurando las que ustedes quieran. ¿Preguntas? ¿No? En el examen. Bien, básicamente eso es lo que teníamos que hacer el día de ahora, configurar Apache para que resolviera las dos cosas. Ya nos funciona. Ahora lo que nos hace falta ya nada más es empezar a trabajar con el proceso de la API. Como estamos trabajando en desarrollo de aplicaciones móviles y la API que vamos a crear aquí es la que vamos a utilizar en móviles, y la API que vamos a crear acá es la que vamos a utilizar en móviles, así que vamos a empezar a trabajar en la próxima clase en el desarrollo de una API que nos va a servir como insumo para la otra materia, pero haciendo uso de eso. Yo en la otra clase les voy a enseñar unos pequeños trucos de cómo vamos a hacer para que la máquina anfitrión pueda visualizar esos dominios sin necesidad de que le tengamos que cambiar el DNS. Se lo voy a dejar, pero eso se lo voy a explicar en la otra clase. ¿Okay? Por el momento eso sería todo por hoy. Solo les voy a pasar lista.